Hola a todos, bienvenidos. Es un honor para mí compartirles esta información con base científica y con base empírica también. El arquitecto universal generó su universo, sus universos, organizó a base de códigos y programas arquetípicos, confeccionando un sistema de dualidad y basándose en sus propias leyes. Por ejemplo, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y el alma es en realidad un fractal de este arquitecto, haciendo su propia historia, creando sus propios dramas y viene sobreviviendo en base a esta dualidad que ha creado este arquitecto universal. Esta ley universal de cómo es arriba es abajo se da incluso en el microcosmo y en el macrocosmo, donde en el macrocosmo, a partir de los quantum, como punto de referencia de generador cósmico, se va creando lo que es la materia. Estos quantum ya cuentan con una bifurcación. En el interior se va a encontrar lo que es el ciclo helio y al exterior se va a encontrar lo que es el ciclo quantum, que está compuesto de 3 aros eléctricos que van a contener 36 compresores, produciendo que el cosmos se divida en porciones o universos con distintos tipos de galaxias. Y en este caso, nuestra galaxia es de Cardual. Hay dos tipos de Cardual. Nosotros estamos en Cardual Nest Cardual, que conforma lo que son las esferas solares, los sistemas planetarios. Y, por ejemplo, la Vía Láctea es nuestra galaxia. Ahora bien, para que este arquitecto diera forma y estructura a su obra, a su propia creación, lo que hace es tomar la sustancia divina. Esta sustancia divina es inmaterial, es sutil y pertenece al reino de la luz increada, que en otras palabras viene siendo el espíritu. Este arquitecto de esta sustancia lo que hace tomarla eh, y generar ciertos choques a través de la fuerza Rang. Y con esos choques va generando campos Zoom que van a dar orígenes a las partículas. Primero como miriadas, que estas a su vez van a formar cadenas y van a dar lugar a lo que es el partón o el quark. Em, Así como hay estados de la materia, por ejemplo, líquido, sólido, gaseoso, también hay estados de la energía. A nivel energético, el primero es con partones aislados, un solo partón. El solen con dos partones que ya empiezan a interactuar. El carminé con 4 partones, que car significa vida y mi viene de la mente. De allí surgen los pensamientos y las primeras programaciones colocadas. El nivel Mar Sin, que este ya es de 8 partones. Aquí ya este último nivel de energía aún falta ser más estudiado, más conocido por los científicos. Esto da origen a todas las partículas subatómicas y atómicas. Entonces, en un sistema atómico, estos niveles de energía propios de ese sistema tienen su propia firma energética. Y esta firma energética va a ser única. Toda partícula subatómica va a tener una parte tercera dimensión y una contraparte en cuarta dimensión. Es decir, todas las partículas que conforman nuestro cuerpo en tercera dimensión tienen una contraparte en cuarta dimensión. Ahora bien, en el tema de almas o llama gemela, realmente no es un tema romántico. Lo romántico engloba lo que el alma le está colocando en su temática o su historia. Lo que comparten en primera instancia es una conexión con el espíritu. El espíritu ha sido encapsulado por ese arquitecto.
es encapsulado dentro de un carpídico. Reitero que el arquitecto no puede crear espíritus, sino que más bien crea a partir de ese encierro del espíritu. Y en dimensiones elevadas, el encapsulamiento de carpídico va dando origen a otras entidades de acuerdo a las dimensiones en las que esté. También es importante aclarar que las dimensiones sí forman parte de la creación del arquitecto, por lo que se conforma de dualidad y la manifestación de materia. En las dimensiones ya más densas se desprenden rayos mecánicos vídicos con polaridad positiva y negativa, porque recordemos que así sea una dimensión muy elevada, sigue siendo Matrix, sigue habiendo dualidad. Entonces, para su creación tiene que conformar una división, una bipartición, es decir, polaridades positivas y negativas. Y se transfiere más información del carpídico a través de los fastenes, que son esos conductos por los que va a bajar la energía. Y así sucesivamente se va a ir configurando esto, conformando los vehículos que incluyen al cuerpo de tercera dimensión o cuerpo físico. Lo que se conoce en realidad como llama gemela eres tú en otra encarnación, porque los rayos gemelos comparten almas copia creadas a través de la misma firma energética, la misma huella. El alma es un envase realmente, es un envase individual. Y con esto erradicamos la creencia de que la llama gemela comparte la misma alma, lo cual no es así. Es un envase individual que contiene sus propios pactos, sus propias creencias, sus propias programaciones, emociones, incluso memoria, porque justamente el alma almacena experiencias y es copia en el sentido de que su creación primaria se ha conformado por la misma esencia para su decisión y su correlación. Las partículas propias de cada sistema son compatibles por medio de un fenómeno físico en el que al interactuar sus estados cuánticos están indisolublemente ligados. Esto es el entrelazamiento cuántico. La diferencia entre las llamas gemelas con las almas afines, hoy conocidas erróneamente como alma gemela desde la imposición de la New Age, em, radica en el grado de entrelazamiento cuántico que está vinculado por los cuantos que van compartiendo. Es decir, los fractales gemelos comparten un código de barras por disposición de la misma firma. Y el entrelazamiento cuántico va a ser superior y las partículas van a reaccionar a los mismos estímulos de manera más fortalecida. Hay algo que aclarar, que en tercera dimensión el que se encuentran los rayos gemelos es muy difícil. Se suelen encontrar con otras almas y confundirlos con el auténtico compañero. La confusión se debe a que el entrelazamiento cuántico también es alto y que también hay cargas kármicas, es decir, como recuerdos del alma, pero realmente es muy complejo encontrarnos con un compañero, con nuestro compañero, debido a nuestro desarrollo espiritual, hablando en términos generales, porque no es el apropiado, comenzando por la forma en que para nosotros como humanos es el amor. Hoy el ser humano siente necesidad imperiosa de encontrar a su llama gemela porque cree que tiene que completar el plan de la misión del alma, tener una unión armoniosa terrenal con otra persona, lo cual en realidad no es así. Eso parte de los velos del sistema que va integrando al alma, así como la creencia también de pactos y contratos que se deben de cumplir, que también son parte del alma, son parte de esa matrix y son otro velo. El alma gemela o llama gemela suele presentarse en nuestra vida para un orden de propósito superior, que solamente será comprendido a través del despertar del espíritu. El despertar del espíritu es permitirle al espíritu el manejo de los vehículos, lo que significa dejar de identificarnos como un sujeto
En el caso de las llamas gemela, aunque no se encuentren por la matriz o el universo del arquitecto, siguen siendo un solo sistema de energía. Es por ello que en tercera dimensión van a compartir los mismos estímulos, los mismos intereses o decisiones, incluso sin conocerse. Porque en realidad esta tercera dimensión está siendo la reacción de dimensiones más sutiles. La interacción que están teniendo en interacciones más sutiles se va a manifestar a través de la tercera dimensión. Estos compañeros también comparten telepatía con otras almas, contratos con otras almas o recuerdos muy importantes con otras almas, pero la resonancia va a ser menor. Cuando mi compañero presentaba sus primeros proyectos arquitectónicos, yo estaba obsesionada con maquetas, casas y planos siendo una niña y sentía una fuerte necesidad de crearlas, incluso con una forma perfeccionista, porque mis pensamientos me pedían crear ello. Tenía varios cuadernos de dibujo. Asimismo, mientras él viajaba a las playas del Caribe, en mis sueños se inundaba vivencias en playas turquesa, arenas blancas, y comencé a coleccionar lo que son objetos marinos con el afán de sentirme allí. En aquel momento yo no sabía que se trataba de playas del Caribe, no sabía nada de ello, solo reaccionaba o respondía a lo que mi alma me iba transmitiendo, lo que le iba llamando la atención. Y mientras él incursionaba en tierras maya, yo tomaba un curso de maya con el maestro Víctor Cucamal, muy reconocido, y recuerdo mucho ello, porque hasta había pensado que si yo llegaba a tener un hijo, iba a colocarle un nombre maya, con el cual ese nombre después mi gemelo se identifica cuando le conozco. Todo se presentaba como si se tratara de una pelota de ping pong, aunque no nos conociéramos. Si llegan a tener las condiciones necesarias de encontrarse en una misma línea de tiempo, porque recordemos que hay muchas líneas de tiempo. En caso de que lleguen a encontrarse en una línea de tiempo, ¿qué es lo que ocurriría antes de conocerse? Bueno, pues es muy interesante. Desde el nacimiento de la cuantización de energía en su encuentro y espectro único de frecuencia, potencializa las hebras de cada paquete en espera de interacción o de respuesta. El hecho de que se conozca supone una ruta alternativa de menor energía, de mayor adquisición de conciencia y en menor tiempo, por lo que conocerse obliga a los gemelos al autoconocimiento. Aquí he descubierto dos factores importantes que me gustaría mencionar. El primero es la simultaneidad en las encarnaciones, hasta que se llegan a cruzar en la misma línea. El tiempo realmente no existe. Todas las vidas pasadas realmente están ocurriendo ahora. No son lineales. Lo que cambia es la densidad, es la era planetaria, las líneas, porque hay una inmensidad de líneas de tiempo e incluso las densidades de los planos. Por ejemplo, en la era planetaria correspondiente en la que nos estamos encontrando, es muy alta la densidad, es una densidad conformada por muchos velos bastante densos, por lo que es muy difícil su desgarre. Las llamas gemelas o fractales gemelos, una vez que se encuentran en la materia, se vienen persiguiendo, por así decirlo, se van persiguiendo de encarnación en encarnación por esa hebra activa o ese hilo conductor reforzado, ya que pertenecen al mismo eón y pleroma, a diferencia de las almas afines que sí pertenecen a la misma familia, por así decirlo, pero no comparten exactamente la misma vibración. Entonces, con el compañero siempre vas a compartir esa misma vibración
y esta vibración les magnetiza y les cataliza, aunque también pueden magnetizarse y catalizarse con otras almas, por lo que se suele confundir a las almas afines con el rayo gemelo. Pero conocer al rayo gemelo, fractal gemelo, rayo gemelo, llama gemela, como quieran llamarle, realmente es un shock fuertísimo. Los fractales gemelos, uno llama y el otro responde, como si de un imán inconsciente se tratara, a pesar de que los gemelos practiquen la individualidad álmica y el deseo de exploración álmico. El vínculo se mantiene activo y se refuerza con la adquisición de conciencia, lo que Carl Jung que le nombraba a este fenómeno participación mística consciente. Cuando recordé varias de mis encarnaciones, no solamente en otra línea de tiempo, sino que en otros esquemas o eras planetarias, por ejemplo, Pléyades, me di cuenta que había venido por el llamado que mi compañero me había hecho. Él, con bastantes encarnaciones en la Tierra, cuenta con una acumulación energética densa de los velos Matrix muy adheridos, porque aquí en esta Matrix hay mucha densidad y él estaba en una densidad mucho mayor a la mía, más acostumbrado a esa densidad. Entonces llegó con biología sanguínea, problemas de adaptación tanto social como fisiológico. Llegó en esta encarnación con mucha sensibilidad al dolor ajeno, pero con un alto interés en la espiritualidad y menor fuerza acumulada en los velos, sobre todo el velo del olvido. Entonces, cuando yo veo sus ojos, recuerdo la conexión sin tanta resistencia y recordar que había venido porque él me ha llamado y recordar que ahora me iba a adaptar a cambios muy trascendentales para mi desarrollo de conciencia o la adquisición de conciencia. El segundo factor que he notado es lo que hace la diferencia de edad. Uno de los cuestionamientos más grandes que había tenido es el por qué la diferencia de edad es tan marcada, tan extrema. El gemelo más joven es quien suele recordar la conexión, porque es la parte manifestada en esta realidad tridimensional, mientras que la parte de mayor edad suele ser quien siente un hueco en su interior. Siente que nada externo le llena y en su inconsciente se traza un profundo anhelo. Mi compañero siempre fue de una actitud seria, necesidad de resguardo de su sentir, problemas de sobrepeso en su infancia, un vacío interno que ocultaba con el éxito mundano y bloqueo emocional muy fuerte, pero con una asombrosa capacidad de materialización en las cosas, muy bueno en crear cosas materiales, obtener cosas materiales, todo lo que tiene que ver con lo mundano. Y por otra parte, el gemelo más joven siente mucha ansiedad, muchos miedos en la infancia como producto del llamado, sobre todo si no ha tenido tantas encarnaciones en la Tierra. Desde niña padecí ataques de ansiedad muy fuertes que me generaban problemas intestinales, comenzar a somatizar, intoxicación, desconcentración, que más adelante me afectarían muy gravemente en la vida adulta, con problemas como TDAH, problemas hormonales, problemas de adaptación social y una dificultad muy grande para poder tener una vida considerada normal por la sociedad, porque es sentirte en dos mundos, sentirte en el mundo material, al cual sentí que nunca encajaba, no me sentía completamente encajada, sentir que es un mundo falso, que es una ilusión, que es una proyección.
Y por otro lado, la inmensa necesidad de volver a encontrar lo que es el espíritu, buscar a Dios en templos, en religiones, mm, con búsqueda de esa calma. Entonces, ¿qué ocurre si se conocen? El fortalecimiento de la emisión de los paquetes o cuántos ocurre cuando las energías que son de ese mismo sistema comienzan a arreglarse, se rehilan a través de una danza conjunta de ambos campos electromagnéticos que en planos sutiles alteran la energía empujando a la energía más densa de los planos inferiores. Por esa razón, se siente un magnetismo extraño, aunque no sea tu tipo esa persona, pero sientes ese magnetismo. Sin embargo, al estar increíblemente polarizadas estas energías en alta densidad y planos de realidad binarios, va a ocurrir un shock energético o una repulsión bilateral. En un inicio, ambas energías van a sentir cierta repulsión en primera instancia y posteriormente va una a magnetizarse, se va a sentir muy atraída y la otra va a sentir repulsión. Ahí es donde comienza lo que es el quiero buscarte, pero requiero tomar distancia. Realmente el encuentro entre llamas gemelas, desde mi percepción personal, es una falla en Matrix, ya que parte de la necesidad álmica de recordar algo, parte de ver que hay más allá de lo que impulsa a expandirse del alma, pero no porque el sistema Matrix lo prevea, a pesar de que el alma también pertenece a Matrix. Pero la unión integracional en cada uno de los cuerpos energéticos va a afectar a cada cuerpo y eso lo van a notar ambos envases, porque la unión de onda frecuencial de ambos campos toroidales, al acercarse físicamente ya en vibraciones altísimas, desgarra la percepción Matrix de gemelo a gemelo y se van a estar pasando información de manera bilateral por medio de este entrelazamiento cuántico. Ambos envases, tanto el alma como los cuerpos físicos o los cuerpos energéticos, van a sufrir cambios. El cuerpo físico, incluso a raíz de haberse conocido, puede generar o recibir una activación en los chakras, una recalibración del sistema energético, porque para el momento en el que los gemelos se conocen, todavía está el alma al mando del vehículo y recordemos que los chakras son implantes del alma, entonces va a haber una activación fuerte de energía que incluso podría permitir la ascensión kundalini. Y esa ascensión kundalini va a llegar incluso a conectarse con el octavo chakra. Van a sufrir cambios fuertes en el cuerpo físico, como una purga. El alma también se paraliza de miedo porque sabe que ya no va a estar al mando. Eh, el espíritu está por integrar el despertar, por activar ese despertar y tomar el control o tomar el mando, tomar el timón ahora del vehículo. Y va a comenzar a tomarlo de vez en cuando, como una lucha con el alma. Entonces la purga la va a recibir el cuerpo físico también. Pueden sentir diversos síntomas, ¿no? Incluso que sean perturbadores como mareos, palpitaciones, diarreas, vómitos y otros más bonitos como la sensación de sentirte conectado con el todo, amor por el todo, ver figuras geométricas en el aire. Hay muchas cosas que suceden en ese despertar Kundalini, pero no nada más eso. Esa activación Kundalini incluso puede durar semanas, pero no nada más es eso, sino que empieza a haber una alteración también de la energía a largo plazo. No son partes individuales para la Matrix, son un solo sistema y es una danza energética de ese mismo sistema que se está manifestando. Entonces, el encuentro de gemelos produce un efecto catálisis para alcanzar un mayor estado de conciencia y volver al despertar del espíritu o despertar espiritual genuino, cosa que el sistema Matrix y el arquitecto no desean porque implica regresar al origen, a la chispa, incluso antes del útero de la creación universal. Y
Recordemos que el espíritu es parte de lo increado, de lo incognoscible, no de lo mental. Es inefable y corresponde a la luz increada. Nada tiene que ver con todos esos campos de la creación. Entonces, el sistema no desea que ocurran este tipo de situaciones, pero ¿qué ocurre después? Realmente los gemelos, sin saberlo, ya están haciendo su trabajo. Las sincronicidades entre los gemelos van en aumento, aumentan gradualmente y significativamente porque el sistema energético se está reconociendo y empieza a interactuar más. Algo que en término cuántico es nombrado como efecto de acción instantánea. Tanto el compañero como yo siempre fuimos escépticos a ese tipo de cosas. Por esa razón se dio un rechazo inmediato a la conexión. En ambos sentidos, hubo una repulsión. Sin embargo, las mismas sincronicidades aceleraban el desgarro de los velos, porque el espíritu no está partido como tal, pero Matrix sí se parte, sí se desgarra, porque viene desde una bipartición, desde una dualidad. Entonces, las sincronicidades, que son de una frecuencia superior a la densidad acumulada, aceleran el desgarro de estos velos. Estas danzas están buscando un cierto balance hasta que llega un punto en el que se da la inversión de polaridades y posteriormente un equilibrio. Si te llegas a encontrar con tu rayo gemelo original, va a ser algo peligroso para Matrix, tanto físicamente, tanto mental, álmicamente, porque te vas a dar cuenta de la verdad más pura. Vas a ver, vas a sentir la verdad del espíritu. Y un espíritu despierto es muy peligroso para la Matrix en todos los sentidos. La unión y la última reunión de los rayos gemelos, en caso de conocerse, no se va a dar por una necesidad afectiva, no se va a dar por un capricho, por querer cumplir con programaciones álmicas, no, sino que se da por cuestión de equilibrio y sustento. Son capaces de sostener la energía. Ambos están siendo capaces por fin de sostener la energía y el entrelazamiento cuántico de manera coherencial, desde una supraconciencia, ya no desde la inconsciencia, sino con una coherencia, porque ahora el espíritu está al mando, porque ahora el espíritu es el que está encaminando a los vehículos y porque ahora el espíritu va a poder ser liberado. Ahora la catálisis con el gemelo auténtico pues es muy distinta a la catálisis con otras almas. El efecto de catálisis no es comúnmente lo que es catalizador, de que le llaman así a las almas que vienen a ayudarnos en purgas. No va a ser un catalizador que hable mucho de heridas, que hable mucho de despojarnos, encontrar nuestras heridas, porque al final esas también son programaciones, sino que con el gemelo se van a encontrar en determinado punto vibracional. Por eso es que con el rayo gemelo, la ruptura de velos es muy fuerte porque ya estás preparado en cierta forma para poder vivir una experiencia de este tipo, vibratoriamente, vibracionalmente. Por ello, primeramente son, vamos a decir, vivencias muy kármicas, vivencias muy densas, vivencias de mucha dualidad, mucha programación muy fuerte, pero cuando llega el gemelo, el rayo gemelo es una vibración, requiero sostener una vibración diferente, con una onda frecuencial más rápida. Entonces, el desgarre de esos velos, que aunque parecen más sutiles, realmente son más latentes, son más fuertes también, pero es diferente porque son programaciones distintas las que viene a desembocarnos o catalizarnos el gemelo y viceversa, que es también otra característica de que has encontrado a tu rayo gemelo, es que ambos están viviéndolo, quizá no en el mismo tiempo, porque recordemos el tiempo no existe, aunque si la programación que tiene un gemelo es de una forma y la programación que tiene otro gemelo es de otra forma, pues estamos hablando de un proceso, una secuencia distinta,
desmantelamiento de Matrix distinto, porque son diferentes pactos, diferentes programaciones que cada gemelo ha elegido, pero son de una vibración o una frecuencia diferente a las que se viven en una conciencia que aún no ha alcanzado a sostener frecuencias vibracionales más elevadas. Entonces, bueno, pues muchas gracias.